Bienvenidos a los Evangelios Ocultos. ¿Qué libros se eliminaron de la Biblia y por qué? Si bien hoy podríamos pensar en la Biblia como una réplica histórica completa, hubo ciertos libros de las Escrituras cristianas que fueron eliminados por los eruditos durante el siglo III. Los 27 libros del Nuevo Testamento han sido considerados durante mucho tiempo el canon de las Escrituras cristianas. Son los libros oficialmente reconocidos y acordados que forman la base de la fe cristiana. Estos en particular fueron seleccionados debido a que cumplían con ciertos criterios específicos. Mientras tanto, hubo otros libros relacionados con las escrituras bíblicas que los eruditos optaron por omitir. Echamos un vistazo a algunos de los libros que no llegaron a formar parte de las escrituras cristianas de hoy y algunas de las razones. Para ser consideradas apropiadas para el canon bíblico, las iglesias casi desde la fundación del cristianismo han dado mucha consideración a criterios específicos. Ellos son: un apóstol, un seguidor directo de Jesucristo que lo conoció y lo vio físicamente, es la fuente directa, como Mateo o Juan, o indirecta, como Marcos o Lucas, del material. La mayoría de los libros extracanónicos, si no todos, no cumplen con este criterio. Uno de los primeros cristianos en considerar lo que pertenecía al canon fue el erudito y obispo Eusebio. En el año 331 era común. Constantino primero le encargó que produjera 50 Biblias, que debían estar escritas a mano, y Eusebio se dedicó a estudiar con precisión qué libros debían incluirse y cuáles excluirse. Finalmente se decidió por los 27 libros utilizando criterios similares a los de la lista anterior. Investigó a otros padres de la Iglesia, como Ignacio, Clemente y Orígenes, y llegó a conclusiones similares. El Evangelio de Tomás es un escrito de la Iglesia primitiva que enumera supuestos dichos de Jesús. No tiene narrativa, a diferencia de los 4 evangelios reconocidos, y fue encontrado con otros escritos gnósticos en 1945 cerca de Nag Hammadi, Egipto. Si bien algunos cristianos primitivos parecen referirse al Evangelio de Tomás, como Orígenes, este no encontró amplia aceptación en la iglesia primitiva. Probablemente también fue escrito una generación después de los apóstoles y no es una fuente directa ni indirecta. Aunque no es canónico, su fecha temprana, posiblemente una generación después de los apóstoles, nos da una idea del pensamiento cristiano primitivo. Se sabía que el Evangelio de Pedro existía solo a través de los escritos de otros cristianos primitivos, como Orígenes y Eusebio. En 1886 fue descubierto, como muchos otros manuscritos más antiguos a lo largo de los años, en Egipto, donde el aire seco y el buen clima tienden a preservar los manuscritos. Una vez leído, se descubrió que tenía una descripción de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, que difería en algunos aspectos de los otros evangelios, como cuando Herodes envió a Jesucristo a la cruz en lugar de Poncio Pilato. Generalmente se considera que el Evangelio de Pedro fue escrito después de la época de los apóstoles y tiene lo que parece ser una fuerte influencia de los herejes docéticos que creían que Jesús no tenía forma física. Su diferencia significativa con otras narrativas evangélicas, posibles orígenes heréticos, fecha posterior. El Evangelio de Judas es un supuesto recuento de la crucifixión de Jesucristo desde un punto de vista apologético de Judas Iscariote. En los 4 evangelios, Judas identifica a Jesús ante las autoridades romanas al traicionarlo con un beso, y se le culpa y se le maldice por su traición. En el Evangelio de Judas se presenta a Judas bajo una luz más favorable, afirmando que entendió el propósito de Jesús mejor que los otros discípulos y también contradice otros puntos de vista teológicos estándar. El padre de la iglesia, Irenaeus, habló en contra del Evangelio de Judas por considerarlo una historia ficticia. Tampoco tuvo una amplia aceptación y probablemente fue escrito más cerca de finales del año 100 después de Cristo, para tener una consideración válida como canónica. La mayoría de los otros libros no canónicos de la era del Nuevo Testamento caen en descripciones similares a las de los 3 anteriores. Lo más antiguo que se escribió es a finales del siglo I después de Cristo, si no bien entrados los años 200.
Pocos de estos textos armonizan lo suficiente con los otros evangelios y como tales tienen poco uso documentado dentro de la iglesia primitiva. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte. Además, nos encantaría saber qué te pareció el video. Deja tu comentario abajo y únete a la conversación. Hasta la próxima.